puntos clave de la fiebre reumática. Vamos a empezar definiendo qué es la fiebre reumática. Esta va a ser una enfermedad inflamatoria causada por una reacción inmunológica. Entonces aquí tenemos la primera clave, reacción inmunológica, que va a ser precedida por una infección faríngea por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, esta reacción inmunológica va a ser causada por una infección por este estreptococo piógenes. Y bueno, este va a ser un estreptococo beta hemolítico del grupo B, del grupo A, ¿no? Entonces, estreptococo beta hemolítico del grupo A. Eso va a ser la definición de fiebre reumática. Aquí tenemos en cuanto a factores de riesgo que vamos a tener un pico entre los 5 y los 15 años de edad. Y como factores de riesgo, obviamente el antecedente de la infección. ¿Por cuál quedamos? Por estreptococo piógenes del grupo beta hemolítico, ¿no? Más bien, beta hemolítico del grupo A. Y bueno, también tenemos el vivir en hacinamiento como otro factor de riesgo, ¿no? Que bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Pasamos ahora a pues el diagnóstico como tal, que lo podemos hacer a través de los criterios de Jones, ¿no? Con estos criterios de Jones, pues podemos tener una alta sospecha de esta patología. De los criterios de Jones vamos a tener criterios mayores, que los vamos a recordar por el acrónimo cáncer, acrónimo o mnemotecnia del Dr. Re. Y también tenemos los criterios menores, que los podemos recordar por el acrónimo FPS. Para los que jueguen videojuegos, FPS es como frames per minute, ¿no? Y bueno, ahorita nos va a ayudar a recordar los criterios de Jones menores. Entonces, los mayores, dijimos cáncer. El primero, la C, va a ser de carditis. Entonces, esta carditis tiene que verse pues en el ecocardiograma, en un electrocardiograma, o también puede expresarse como un soplo de Corey-Coombs. Entonces, vamos a ir anotando eso. Coombs, ¿no? Todos estos datos como característicos. Después, entonces, eso en la primera C. Después viene la A, que es de artritis. Y esta artritis va a ser clásicamente migratoria y asimétrica. Entonces, migratoria y asimétrica. Es otro dato muy característico de la fiebre reumática. La N va a ser de nódulos subcutáneos, la aparición de nódulos subcutáneos. La C va a ser de corea, ¿no? Entonces este como bailecito, coreata, que también lo conocemos como el mal de Zambito, o también se le conoce como corea de Sideman. Entonces cualquiera de los dos, pues es lo mismo, es la corea característica de la fiebre reumática. Y bueno, la ER va a ser de eritema, y este eritema va a ser marginado, o puede llamarse también eritema de Leiner. Entonces, todos esos son datos característicos de nuestros criterios mayores de Jones. Y en nuestros criterios menores, como dijimos, FPS va a ser fiebre de más de 38 grados, P va a ser de PR prolongado. Y ese va a ser de BSG, ¿no? Entonces BSG o también puede ser la PCR, que va a estar esta en más de 30, pero en fin, reactantes de fase aguda elevados, ¿no? El diagnóstico entonces lo vamos a hacer si es un caso de primera vez de fiebre reumática. Entonces un caso de primera vez vamos a tener que tener dos criterios mayores, o puede ser uno mayor y dos menores. Eso nos haría el diagnóstico. Y si ya es una recurrencia o una recaída en la enfermedad, podemos hacer el diagnóstico con tres menores o con los que mencionamos en los de primera vez. Entonces, esa es la forma en la que vamos a hacer el diagnóstico. Y bueno, la clínica ya es mucho más fácil sabiéndonos los criterios de Jones, ¿no? Entonces, obviamente, siempre va a estar el antecedente de una infección de garganta por, ya dijimos, estreptococo beta hemolítico del grupo A. Dijimos también además la poliartritis, ¿no? Esta, más que poliartritis, es una oligoartritis, es decir, que va a abarcar menos de 4 articulaciones y, como dijimos, va a ser migratoria y asimétrica, ¿no? Este va a ser el síntoma más común. La artritis en la fiebre reumática es el síntoma más común. Además, podemos tener también lo que ya dijimos, la corea de Sideman o mal de Zambito, nódulos subcutáneos que van a ser de 5 a 2 centímetros, fiebre es un criterio menor de más de 38 grados, y la carditis, ¿no? La carditis que dijimos que se iba a expresar o en un eco o en un electrocardiograma, o también como un soplo de Corey-Coombs. Entonces, cualquiera de esas dos nos hablan de carditis. Y la carditis va a ser el síntoma más grave. Entonces tenemos ya el más común y el más grave. El diagnóstico, el gold standard va a ser a través de identificar el estreptococo en un cultivo, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro gold standard. Además también, si tenemos PCR o BSG
de más de 30 es un criterio, ¿no? Dijimos que es un criterio menor, entonces también con esto podríamos ayudarnos para el diagnóstico. Podemos hacer también las streptolinasas O, que estarían positivas, y bueno, en el caso, ya lo dijimos, de un electrocardiograma encontraríamos prolongación del PR, un criterio menor también. En un eco, pues encontraríamos datos de carditis, ¿no? Y aquí lo característico en el eco sería encontrar regurgitación mitral y daño valvular. Y bueno, también saber que en el caso de realizar un estudio post-mortem, vamos a encontrar los cuerpos de Aschoff. Eso, pues, como les digo, en un estudio post-mortem del corazón. Y bueno, por último pasamos al tratamiento que, bueno, en caso de identificar la faringoamigdalitis aún sin curarse del todo, va a ser el tratamiento a través de penicilina. La primera línea va a ser penicilina B, 1.2 millones o 1.200.000, después, bueno, de unidades. En segunda línea tenemos la penicilina G. Y en tercer lugar tenemos la ceftriaxona. Y en caso de alergia podemos dar eritromicina. Y en el tratamiento de, como tal, la fiebre reumática, vamos a tratar cada una de las afecciones, ¿no? Entonces, las artralgias las vamos a tratar con salicilatos. Entonces, artralgias con salicilatos. Y en el caso de que sea un niño, no vamos a dar salicilatos, sino AINES como el naproxeno. En el caso de la corea, la vamos a tratar con carbamazepina, solo en caso de que esta sea severa, entonces carbamazepina. Y en el caso de la carditis, vamos a dar esteroides. Entonces carditis va a ser igual a esteroides. ¿Y qué esteroides van a ser los indicados? En primer lugar, prednisona, en segundo lugar, prednisolona y en tercer lugar, o en casos ya muy graves, metilprednisona, ¿no? Entonces, esa va a ser la línea de fármacos que vamos a seguir. Y eso sería todo en cuanto a fiebre reumática. De este lado queda el apunte. Muchas gracias.